¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el éxito fuera en realidad una jugada sucia del sistema? Has creído que el camino está en el esfuerzo, en la constancia, en ser correcto. Pero lo que nunca te dijeron es que esa idea, repetida como virtud, también es un mecanismo para domesticar tu fuego. Porque mientras te esfuerzas por encajar, por no desentonar y ser aceptado por los demás, otros diseñan las reglas del juego. Desde pequeños hemos sido entrenados para obedecer, para que entendamos que nuestro valor se mide en calificaciones o títulos, la bondad en sumisión y la inteligencia esté directamente relacionada, en la medida en la que estamos domesticados. Tal vez entendiste que si hacías lo correcto, la vida te premiaría. Pero la vida no premia la bondad, premia la comprensión de la realidad en la que vives y los actos que obras en consecuencia. Ahí está el secreto que casi nadie se atreve a mirar. El éxito no nace del esfuerzo, sino de entender cuáles son esas dinámicas ocultas del poder que mueven el mundo. Y es que este mundo en el que vivimos no es un campo de flores. Es un tablero donde cada movimiento de sus piezas tiene una intención. Y mientras tú sigas jugando con las reglas de la docilidad, otros seguirán escribiendo las del dominio. No porque sean más inteligentes, sino porque conocen algo que la mayoría ignora. El poder no se conquista desde afuera, se conquista desde la mente, se conquista dentro de sí. La realidad es que el sistema necesita gente que crea que la fuerza está en trabajar más. Pero el verdadero poder está en ver lo que los demás no son capaces de ver, en entender la estructura invisible que mueve decisiones, jerarquías y destinos en el mundo. Cuando comprendes eso, dejas de vivir reaccionando a lo que sucede a tu alrededor. Entonces, empiezas a dirigir. Aquí entra el primer código de esta enseñanza. El poder no se gana, se interpreta. Interpretar significa leer las señales del entorno, ver el lenguaje detrás del lenguaje, percibir la intención que se oculta bajo la cortesía, y solo quien desarrolla esa visión puede moverse sin ser manipulado. Maquiavelo lo observó en la política. Los hombres no gobiernan con moral, sino con estrategia. Y Nietzsche lo llevó a la raíz del alma. El hombre fuerte no obedece mandatos, crea sus propias leyes. Ambos hablaron del mismo fenómeno desde lados distintos del espejo. Uno hablaba de dominio externo, y el otro hablaba de autodeterminación. Tú estás en medio de ese espejo. Si no comprendes las fuerzas que te rodean, eres una pieza más del tablero, un peón. Pero si las entiendes, te conviertes en jugador. Y si además aprendes a dominarlas con frialdad, te conviertes en maestro. Eso es justamente lo que vas a descubrir aquí. 7 claves que te sacan de la obediencia disfrazada de virtud y te devuelven a tu poder original. 3 vendrán de Maquiavelo, 3 de Nietzsche, y una final, la más inquietante, una que no encontrarás en ninguno de sus libros. Porque solo cuando la comprendas, entenderás por qué muchos parecen que ganan el juego, y aún así se pierden a sí mismos. ¿Estás dispuesto a mirar lo que otros prefieren ignorar? Entonces, empecemos. Primera clave: virtud. El poder de adaptarse sin diluirse. La mayoría busca controlar, pero el control es ilusión. Lo que sostiene a los poderosos no es la rigidez, sino la capacidad de leer la marea y moverse con ella sin perder el timón. Maquiavelo lo llamó virtud, y no hablaba de moral, hablaba de eficacia, de saber cuándo avanzar, cuándo retirarse y cuándo cambiar de forma sin perder esencia. El hombre virtuoso no es el más bueno, es el más lúcido. No se aferra a un método, domina el momento. La virtud es inteligencia emocional llevada al terreno de la acción. No lucha contra la tormenta, la usa para avanzar. Imagina que cada situación es un campo de batalla mental. Los ingenuos se paralizan esperando que el mundo sea justo. Los estrategas observan los vientos, estudian las fuerzas y ajustan sus velas. El verdadero poder es adaptabilidad con dirección. Ley mental.
Quien se resiste a cambiar se vuelve un recurso para el cambio de otros. Cuando algo te desafíe, no preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿qué versión de mí sabría moverse aquí? Esa sola pregunta reconfigura tu energía. Adaptarte no es ceder, es evolucionar en silencio. Segunda clave: presencia estratégica. El arte de ser leído como autoridad. El mundo no responde a tu intención, responde a tu presencia. Puedes tener razón y no ser escuchado. Puedes ser sabio y pasar desapercibido. Maquiavelo lo entendió. La percepción es poder. Quien controla la impresión que causa, controla el espacio. No se trata de fingir, sino de dirigir conscientemente lo que tu energía comunica. El líder estratégico no grita, no implora, no se explica. Su calma impone respeto porque transmite algo que el otro reconoce sin entender del todo. Autodominio. No es teatro, es coherencia entre tu voz, tu gesto y tu centro. Y Maquiavelo lo sabía. La política y la vida se gana antes de hablar. El cuerpo habla más alto que los argumentos. ¿Quieres que tu mensaje tenga peso? No practiques discursos, practica silencio con propósito. La pausa consciente genera más poder que 1000 palabras defensivas. Ley mental. Lo que proyectas con tu presencia pesa más que lo que declaras con tu voz. Entrénalo. Antes de cualquier encuentro, visualiza tu versión más sólida. Respira desde el abdomen, baja el ritmo y sostén la mirada. La energía estable desarma al manipulador y eleva tu autoridad sin esfuerzo. Tercera clave: estrategia con conciencia. Poder, sin traicionar tu esencia. Maquiavelo fue malinterpretado por siglos. No enseñó a manipular, enseñó a entender la manipulación para no ser víctima de ella. El poder sin traición es la síntesis entre astucia e integridad. Actuar con firmeza no implica volverse cruel. Significa reconocer que el mundo premia la estrategia, no la ingenuidad, y que proteger tu centro no es egoísmo, es un deber. La virtud política que él proponía era esta: aparenta la bondad, pero decide con lucidez. No porque debas mentir, sino porque no todos merecen tu transparencia. El ingenuo confunde sinceridad con exposición. El sabio distingue contexto de esencia. Ser ético no es decir siempre que sí, es decir no con serenidad cuando el alma lo exige. Ley mental. El poder real no destruye tu esencia, la protege de la contaminación ajena. Practícalo con el protocolo de límites conscientes. Cuando algo te incomode, respira antes de responder. Formula tu verdad en una frase corta y limpia. Retírate sin explicaciones. El silencio que va después de un límite bien puesto vale más que cualquier defensa. Maquiavelo entendió que el poder sin propósito se vuelve tiranía y que la firmeza sin centro se corrompe. Por eso su virtud no era solo astucia, era presencia despierta. Él miró el mundo como un tablero, pero sabía que el jugador sin autoconocimiento siempre termina sirviendo a otro. Ahora que conoces sus 3 leyes, adaptabilidad, presencia y firmeza consciente, estás listo para el siguiente nivel, el dominio interior. Ahí entra Nietzsche, el filósofo que no quiso que obedezcas ni siquiera tus viejas versiones, sino que te reinventes por completo. Cuarta clave: conviértete en quien estás destinado a ser. La individuación como ley mental. Nietzsche no escribió para que lo siguieras. Escribió para que te dejaras de seguir a ti mismo en tus versiones pequeñas, domesticadas, programadas por la moral de los otros. Su idea más incendiaria no fue el superhombre, sino el recordatorio de que la mayoría vive sin elegirse. Esa es la primera cadena que debes romper. La costumbre de obedecer tus hábitos como si fueran destino. Ley mental. No eres libre cuando haces lo que quieres, sino cuando eliges desde lo que realmente eres. Solo tienes que contemplar tu vida. ¿Cuántas decisiones has tomado para evitar el juicio ajeno? ¿Cuántas veces has postergado un impulso genuino por miedo a perder aprobación? El poder interior comienza el día en que dejas de pedir permiso para existir. El conócete a ti mismo de Sócrates fue un inicio, y Nietzsche lo llevó más allá. Dijo: créate a ti mismo.
porque el yo no se descubre, se construye. No esperes a sentirte listo. Actúa como si ya fueras la versión que vislumbras en tu mente. Cuando eliges con autenticidad, la realidad se reconfigura a tu frecuencia. Ejercicio. Escribe una acción pequeña que harías si no tuvieras miedo. Hacerla es el mejor recordatorio de que sigues vivo. Quinta clave. Abraza el caos como maestro. La alquimia del destino. Decía Nietzsche, debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. No es poesía, es fisiología espiritual. El caos no destruye, revela. Cada pérdida, cada ruptura, cada caída fue un entrenamiento que te empujó a forjar un carácter, donde antes solo había deseo. Nuestra cultura idolatra el control, pero Nietzsche te invita a mirar el desorden y decirle, enséñame, porque en cada quiebre se revela una fuerza que el orden nunca mostrará, tu capacidad de rehacerte. Ley mental. El caos no te ataca, te educa. La resistencia transforma la energía del dolor en conciencia. El amor fati, amar tu destino, no es resignación, es alquimia. Es tomar lo que fue y fundirlo en lo que eliges ser. Simplemente mira tu historia pero con otros ojos. Cada herida fue un maestro encubierto. Y cuando el caos regrese, no preguntes ¿por qué otra vez? Pregúntale ¿qué versión mía estás pidiendo nacer ahora? Ejercicio. Elige un conflicto pasado y reflexiona sobre la persona que te ha hecho ser ese evento a día de hoy. Seguramente, a partir de ahí, puedes conectar muchas cosas. Sexta clave. Libérate de la moral reactiva. La coherencia como revolución. Nietzsche distinguió dos tipos de moral, la del creador y la del resentido. El creador elige sus valores, el resentido obedece los de otros para sentirse bueno. El primero se guía por poder interior, el segundo por miedo a ser señalado. Y aquí está la trampa más profunda del alma moderna: confundir obediencia con virtud. Ley mental. Cada vez que actúas por miedo al juicio, refuerzas tu jaula mental. Deja de reaccionar a lo que el mundo espera. El poder real no es gritar libertad, es actuar sin necesitar aprobación. Ser ético no es obedecer, es responder desde tu verdad incluso cuando no te entienden. Esa es la voluntad de poder. No dominar a otros, sino dominar tu propia energía hasta convertirte en causa, y no efecto. Piensa en 3 cosas que haces porque toca. Luego pregúntate, ¿esto me representa o lo hago por inercia? Si no te representa, suéltalo sin ruido. Cada renuncia a lo falso abre espacio para lo auténtico. Cuando unes estas 3 leyes, ser quien eres, amar el caos y liberarte del deber ajeno, algo se reordena dentro de ti. Ya no luchas por control, irradias dirección, ya no buscas aceptación, encarnas verdad. Ya no temes al dolor, lo transmutas en visión. Maquiavelo te enseñó a moverte con estrategia. Nietzsche te enseña a moverte con fuego. Y cuando esos 2 movimientos se cruzan, nace la conciencia invulnerable, la del individuo que ya no reacciona al mundo, sino que lo reinterpreta. Has aprendido las leyes del poder externo y las del poder interno, pero el verdadero dominio no está en una ni en otra, sino en la unión de ambas, porque sin autoconocimiento, la estrategia se vuelve manipulación, y sin estrategia el autoconocimiento se vuelve aislamiento. Maquiavelo te mostró cómo moverte en el mundo, cómo leer los gestos, las jerarquías y las fuerzas que te rodean. Nietzsche te mostró cómo moverte dentro de ti, cómo romper tus condicionamientos y transformar el caos en claridad. Uno observó el tablero, el otro al jugador. Pero hay un punto en el que ambos se encuentran: el poder consciente. Ley central. No hay estrategia más poderosa que actuar desde tu centro, y no hay centro más fuerte que aquel que comprende la estrategia del mundo. Cuando solo piensas hacia afuera, te pierdes en la máscara. Cuando solo miras hacia adentro, te ahogas en la introspección. Pero cuando logras unir mirada interna y acción externa, tu vida adquiere otra dimensión. Dejas de ser pura reacción y te vuelves una fuerza. Piénsalo así.
Maquiavelo te diría, aprende a leer las intenciones ajenas. Y Nietzsche respondería, pero no olvides leer las tuyas. Uno te da el mapa, el otro, la brújula. Sin mapa no sabes a dónde ir. Y sin brújula, te pierdes en el camino. La integración de ambos es el arte del dominio sereno. Ver con lucidez, actuar con propósito y mantener la conciencia intacta, incluso cuando el entorno se agita. Ese es el punto donde la influencia deja de ser manipulación y se convierte en presencia transformadora. Ejercicio de poder consciente. Elige una situación donde sientas que pierdes energía o autoridad, una relación, un entorno laboral o un diálogo. Obsérvala con mente maquiavélica. ¿Qué fuerzas están en juego? ¿Qué dinámicas te condicionan? ¿Qué roles se repiten? Luego mírala con visión nietzscheana. ¿Qué parte de ti permite esa situación? ¿Qué miedo sostiene el patrón? ¿Qué versión más alta podrías encarnar aquí? Une ambas perspectivas. Decide una acción pequeña, concreta, que equilibre estrategia y autenticidad. Hazlo sin dramatismo, sin buscar aprobación, solo como un acto de soberanía. Cuando aplicas esta práctica de forma continua, ocurre algo extraño. El mundo empieza a responder distinto. Ya no atraes a quienes buscan aprovecharte, porque tu energía deja de emitir necesidad. Ya no te paralizas ante los desafíos, porque los lees antes de que estallen. Ya no temes al juicio, porque tu brújula interior ya decidió hacia dónde va. Eso es el poder consciente, la unión entre la astucia del estratega y la pureza del creador. La mente que comprende los movimientos del tablero y el alma que ya no teme ser vista. Cuando llegas a este punto, el éxito deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia. El respeto llega sin pedirlo, la influencia se irradia sin declararla, y la serenidad, que antes buscabas en el futuro, se instala en el presente como un campo magnético que guía cada decisión. Porque al final la conquista más grande no es la del mundo, sino la de tu propio eje. Maquiavelo enseñó a dirigir el poder. Nietzsche enseñó a encarnarlo. Y tú estás llamado a hacer ambas cosas a la vez. Este video empezó con una sospecha, que el esfuerzo, la moral y la obediencia no garantizan el poder. Pero ahora sabes por qué. Porque el poder no es una recompensa, sino una frecuencia. Y esa frecuencia se eleva cuando dejas de actuar por costumbre y eliges desde la conciencia. Todo lo que has escuchado, las 7 claves y las leyes mentales, convergen en una sola verdad. El éxito no depende de lo que haces, sino de la visión y la claridad desde la que lo haces. Puedes tener la estrategia de Maquiavelo y la profundidad de Nietzsche, pero si te traicionas a ti mismo, todo se desmorona. Por eso la última clave no se aprende, se encarna. No te abandones a ti mismo, ni por amor, ni por miedo, ni por costumbre. Cada vez que callas tu verdad, una chispa de tu poder se apaga. Cada vez que postergas lo que sabes que debes hacer, debilitas tu espíritu. Sin embargo, cada vez que eliges con coherencia, recuperas un territorio sagrado. No se trata de convertirte en alguien perfecto, sino en alguien que vive despierto, responsable de sus actos, palabras y pensamientos. Ser estratégico sin manipular. Ser libre sin perder el rumbo. Ser fuego sin quemarte. Esa es la síntesis de todo poder verdadero. Porque el dominio del mundo empieza por el dominio del propio centro, y nadie puede manipular a quien se eligió a sí mismo. Ahí termina el juego del sometimiento y empieza el del propósito. El juego no termina, el tablero no desaparece, pero ahora tú eres quien mueve las piezas. Si esto te encendió una chispa, suscríbete y despierta al guerrero que hay en ti. Danos tu like como señal de apoyo y comparte este video con esa persona que te ha venido a la cabeza. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.